75% de los jóvenes hoy en día están expuestos a pornografía. Por mucho que tú lo controles, el simple hecho de hacer las tareas atrás de una computadora y tener una tableta les permite conectar con ese montón de información que tú como padres no puedes erradicar al 100%, quizás sí puedes filtrar. ¿Qué va a pasar? Estudios demuestran que los jóvenes, y esta estadística es sumamente importante reconocerla, porque todavía hoy en día tenemos un montón de mujeres que cuando van a la consulta del sexólogo o del psicólogo, empiezan a identificar cómo han sido sus patrones sexuales y muchas mujeres no han disfrutado de un orgasmo hasta muy tardía edad y otras jamás lo han conocido, por muy absurdo que parezca. Resulta que la masturbación es la exploración de tu propio cuerpo para tú poder entender dónde sientes y cómo te gusta sentir y podérselo explicar al otro necesitas conocerlo tú. Lo que pasa es que suena muy fácil, pero se torna muy complicado cuando tú creciste 15 años en un hogar donde al varón se le respetaba que se estaba duchando y se podía tardar 3 horas porque era bien visto que el varón se explorara. Venimos de una cultura muy machista, pero la niña no podía hacer esas cosas porque la niña bien, la niña de la casa, la niña que es una dama, no tiene ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa mala información que traemos sobre la sexualidad, muy cargada de prejuicios, es la que genera que adolescentes hoy en día que están tan sobreexpuestos a hipersexualidad, a contenido sexual y a muchas cosas que no podemos controlar al 100%, necesiten tener este tipo de información cada vez a más temprana edad para, uno, tener una mejor relación con su cuerpo, dos, tener más responsabilidad sobre lo que sienten y ser más responsables de sus emociones, pero tres, curiosamente para poder inhibir el coito, ya que hay estudios que explican que los adolescentes que tienen una mejor relación con su cuerpo y que de alguna manera no es que se lo vas a permitir ni lo vas a entrenar para que lo haga, pero que sencillamente no satanizas el tema de la exploración o de la autoexploración, han aplazado el coito. Las hormonas en la adolescencia están locas y definitivamente todo adolescente que no tenga una relación con su cuerpo, que no se explore, tiene mucha más tendencia a quizás tener relaciones sexuales a más temprana edad que aquel que de alguna manera aplaza la respuesta sexual a través de la autoestimulación, que también es un proceso de descarga natural, que no te hace un dañado ni un retorcido y mucho menos va a crear una adicción. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día están pasando donde a nuestros hijos se les están formando estamos a la inversa. Fíjate que tus amigas o tus hijas te van explicando cosas y tú les escuchas como que la más popular del colegio es la que a los 11 años ha tenido 12 novios y quizás a los 15 años abiertamente ya ha dicho que ha tenido relaciones con 10. Y aquí hay un tema importante. No siempre la más promiscua o el más promiscuo es el que tiene más seguridad o más autoconfianza, porque si tu cuerpo es tu templo y es lo más sagrado que tú tienes, no se lo tendrías que dar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esta mala información, estas malas prácticas y esta información que nuestros hijos manejan es la que genera que estén colocando los conceptos de ser popular, de ser probablemente una persona segura o de ser responsable en lugares equivocados. Y si estos conceptos no empiezan a educarse desde casa y de alguna manera a ser conversados de forma natural, porque los prejuicios sobre el sexo los tienes tú. Para muchos niños pequeños, si vamos a una edad más madura, tú puedes decir pene y cuchara y para un niño significa lo mismo. El que conoce lo que es un pene, sabe su funcionalidad y probablemente fantasea con él, eres tú como adulto. Pero para un niño a muy temprana edad, da igual lo que escuche, es una parte más del cuerpo. Por eso si vamos a hablar de cuáles son las edades indicadas y cuándo empezar a hablar de sexualidad, hay etapas. Lo primero que tú debes como papá conversar con un niño a muy temprana edad es sobre las partes privadas del cuerpo. Los Estados Unidos es un país que tiene una tasa muy elevada de abuso sexual infantil y el abuso sexual infantil no solamente es de desconocidos o de personas que no son afines para la familia. Contradictoriamente, los niños que son tocados o que son abusados casi siempre es por amigos cercanos a la familia, por cuidadores que entran a tu casa y por tal motivo, si tú no le entrenas a tus hijos desde muy temprana edad que existen partes del cuerpo que son privadas y que nadie puede tocar y que yo no puedo tocar, no lo estás preparando para prevenir una realidad que está a flor de piel y que nos puede tocar la puerta a todos y que lo único que puede minimizar que esto pase es la educación que tú le das desde casa. Entonces, lo primero que debemos conversar
Cuando hablamos de tema de sexualidad, es sobre el cuerpo humano. ¿Cuáles son las partes privadas? Aprender a reconocerlas, entrenarlo en que así como le dices que no puede aceptar un candy de ningún extraño, tampoco puede aceptar que una persona extraña o conocida pueda tocar sus partes privadas. Ya después de allí, el primer entrenamiento es partes privadas del cuerpo y normalmente se debería hacer entre los 2 a los 5 años, que ya tienen nociones de las partes del cuerpo y es importante este entrenamiento. Lo segundo que empezamos a conversar, porque lamentablemente o positivamente, no sé cómo llamarlo para muchos de ustedes, el tema de la ideología de género está a flor de piel. Tú vas a los parques, vas a jugar, vas a una fiesta y hoy en día es muy común ver papá con papá, mamá con mamá o dos hombres que van de mano y por tal motivo cada día los niños a más temprana edad están preguntando por qué mi amiga María tiene 2 papás o por qué mi amigo Juan tiene 2 mamás. Entonces, estadísticas. El hecho de que tú le digas a tu hijo a temprana edad de que cada quien es libre de enamorarse de quien quiere y que ya los adultos tienen una edad para definir lo que son, lo que les guste a quien querer, no garantiza ni acelera que tu hijo probablemente se desvíe o que el que tú lo normalices de alguna manera genere que él sea gay, porque se sabe que el tema de la elección sexual, no, así como no es garantía de que tú vienes de un matrimonio heterosexual, también lo vas a hacer, no es garantía de que el hecho de que tú informes a tus hijos a muy temprana edad desde el respeto y el amor de que cada persona adulta es libre de querer a quien quiera, va probablemente a adulterar los conceptos que tiene de lo que es el matrimonio. Sencillamente porque vivimos en un mundo donde hay muchísimos más matices y donde nuestros hijos necesitan entender cómo es el mundo que los rodea. Y por tal motivo, escucharlo desde ti lo va a hacer que lo aprendan de una manera mucho más natural, con valores y estructuras desde el respeto, que permitir que estos niños creen sus propios conceptos desde lo que ven en películas o en series o en televisión, porque nos están bombardeando por todos lados. Entonces no puedes tapar el sol con un dedo, son temas incómodos quizás de conversar, pero que mientras más fluyan y de forma más natural, el niño lo va a entender totalmente natural para entender el mundo que hoy, para bien o para mal, es el mundo que lo rodea. Lo tercero y más importante, cuando ya el adolescente llega a la adolescencia, ya aprendió lo que eran partes privadas del cuerpo, aprendió lo que eran las relaciones interpersonales, pero es importante empezar a entender todos los cambios que el adolescente va a tener. La parte sexual, las erecciones, las hormonas, son cosas que se deben hablar en la adolescencia, porque el adolescente necesita entender los cambios que su cuerpo está teniendo para poder fluir con todo lo que implica en esa descarga emocional de la adolescencia. Y ya por último, en adolescencia es sumamente importante, y esto siempre se recomienda que sean personas del mismo sexo, es decir, es recomendable que papá lo hable con el varón o que mamá lo hable con la niña, la importancia de lo que son las relaciones sexuales, pero siempre explicando que sexo no es lo mismo hacer el amor y que pornografía no es igual a realidad, porque por mucho que te parezca chocante o desconozcas del tema, la mayoría de los adolescentes, más que preguntar, primero se van a hacer un clip en la web para ver qué es la relación sexual. Y definitivamente la industria de la pornografía no es la realidad. Ahí hay cuerpos perfectos, probablemente situaciones recreadas, una industria que paga por recrear una situación y por tal motivo esas distinciones son importantes hacerlas en los adolescentes. Amor no es maltrato, probablemente este tipo de cosas que para ti son muy naturales, el adolescente las necesita entender porque si su primera fuente de información en la mayoría de los casos es exponer a tanta sobrecarga de hipersexualidad y pornografía que hay, necesitan escuchar desde casa que lo importante y lo verdaderamente genuino es una cosa es hacer el amor y el respeto hacia la pareja y otra cosa es definitivamente lo que estos aprendizajes o películas e industrias quieren mostrar. Se sabe que desde muy temprana edad, mientras más natural tú converses y empieces a educar en estos temas, tus hijos van a crecer con más naturalidad del mismo. Probablemente el trabajo de nosotros como padres es convertirnos en ese papá o en esa mamá que quisimos tener. Y probablemente cuando te preguntaste, Dios mío, yo me fui a la universidad y yo no tengo ni idea cómo se vive o cómo es la relación sexual o me obligaban a casarme y llegar virgen al matrimonio y si yo hubiese sabido esto, no hubiese hecho las cosas así, nos debe servir de aprendizaje para hacer una versión renovada, que no es lo mismo a permisiva o a ser libertina, de poder preparar a nuestros hijos para un mundo que es cruel, que está sobrecargado de información, de mucho morbo y de muchas desviaciones, y que un papá educado en términos sexuales, pero sobre todo abierto a compartir esa información, se va a edificar en adultos con más responsabilidad y con mejor educación emocional. Así como los educas en hábitos alimenticios, en rutinas para casa, en hábitos de estudio, señores, la sexualidad es un área más que no debemos dejar por fuera y que definitivamente mientras más
temprano y mientras más de forma natural toquemos estos temas, te vas a volver un papá accesible para poderlos compartir. En el momento en que eres un papá accesible, tienes todo el derecho de frenar y decir, hijo, no tengo la respuesta en este momento, porque no siempre tienes que tener las respuestas en el momento exacto, pero sí es válido respirar, prepararte y luego conversar, porque recuerda que la información, el cómo des la información y el tipo de información que tú estás metiendo en esta cabecita, por aquí entra, por aquí se procesa y aquí se adhiere. Así que los conceptos de sexualidad, de vida y de lo que es la relación, los van a aprender de ti. Tienes el derecho a educarte y a formarte si no sabes hacerlo, pero tus hijos son maestros. Suelta tus prejuicios, disfruta de tu sexualidad, actualízate, porque definitivamente tienes derecho y tus hijos tienen derecho a vivir una vida sexual plena, donde entiendan que el sexo es parte de la vida y a verlo como un aspecto natural y definitivamente que conforma parte de lo que es la interacción humana y lo que te forma y te prepara para vivir el mundo como un hombre y una mujer. Gracias a todos por su atención y les invitamos a continuar siguiendo nuestro trabajo desde todas estas plataformas, donde van a poder encontrar un montón de temas que lo que buscan es elevar el nivel de conciencia y poder edificar en la crianza.